Este era el día más feliz en la vida de Lucia, el día en que sellaría su amor con su alma gemela, su amor de la infancia. Un cuento de hadas que finalmente se hacía realidad. Pero lo que Lucia no sabía es que este altar, este sagrado lugar de unión, se convertiría en el escenario de la traición más cruel y devastadora que jamás podría imaginar. Justo en el momento culminante, cuando el sí acepto estaba a punto de pronunciarse, un silencio helado invadió la iglesia. Lucia, con el corazón desbordante de alegría, estaba a segundos de unirse para siempre a Juan, su compañero de juegos de toda la vida, el hombre que creía que la amaba incondicionalmente. Sus manos estaban unidas, sus miradas cruzadas en lo que para ella era puro y eterno afecto. Fue entonces cuando la atmósfera se quebró. Juan, con una frialdad escalofriante, le clavó una mirada gélida a Lucia. Esa mirada, antes llena de ternura y promesa, ahora era un abismo de hielo. Las palabras que salieron de su boca destrozarían su mundo para siempre. Unas palabras que no eran el juramento de amor esperado, sino la sentencia de una venganza meticulosamente planeada. El sueño se convirtió en pesadilla y la felicidad en el más oscuro de los horrores. Para entender la magnitud de esta traición y cómo el corazón de un hombre pudo albergar tanta oscuridad por años, debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de aquel fatídico día en el altar, Lucia y Juan eran inseparables, dos almas gemelas destinadas, aparentemente, a un futuro juntos. Se conocían desde que eran niños. Su amor floreció en los parques de su vecindario, entre risas inocentes, juegos interminables y promesas secretas de amor eterno susurradas bajo el sol poniente. Eran el uno para el otro, la pareja perfecta a los ojos de todos los que los conocían. Sus familias celebraban su unión y sus amigos siempre bromeaban sobre cuándo llegarían al altar, sin saber la ironía que eso implicaba. Su historia era la envidia de muchos, un amor puro, construido sobre una amistad profunda y un entendimiento mutuo que parecía inquebrantable. Compartieron sus sueños más íntimos, sus miedos, sus esperanzas. Hablaron de casarse, de construir una pequeña casa con un jardín, de formar una familia numerosa, de envejecer juntos en una silla mecedora, recordando cada instante de su vida compartida. Juan era su primer amor, su mejor amigo, su confidente, su refugio. En su corazón, Lucia no podía concebir un futuro sin él. Creía ciegamente en su amor, en la pureza de sus intenciones, en la fortaleza de su vínculo que había superado la niñez y la adolescencia. Ella le había entregado su corazón por completo, sin reservas, sin dudar que él haría lo mismo. Por eso, el golpe fue aún más devastador. En ese instante sagrado, ante la atónita mirada de todos y con la voz del sacerdote suspendida, Juan, el hombre que Lucia creyó conocer y amar, la miró con una frialdad que heló la sangre en sus venas. Su expresión, antes de felicidad forzada, se transformó en una máscara de desprecio. «Lucia, ¿creíste de verdad que esto era amor?», espetó Juan, su voz gélida resonando en la iglesia, provocando un murmullo de confusión. «¿Que después de todo lo que me hiciste, yo te amaría como antes? Eres una ilusa». El rostro de Lucia se contrajo en un espasmo de horror y desconcierto. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una pesadilla? Pero las palabras de Juan apenas comenzaban. Su tono se elevó, impregnado de crueldad calculada. «Esta no es una boda, Lucia, es mi venganza, la venganza por haberme abandonado, por haberme humillado y por haber destrozado mi corazón. Todo este tiempo, cada caricia, cada te amo, cada promesa, fue una farsa, un plan meticuloso para traerte hasta aquí, al lugar donde te creías más feliz y destruirte frente a todos. Nunca te perdoné y jamás lo haré». La confesión de Juan cayó como una bomba. El silencio fue total, roto solo por el grito ahogado de Lucia, cuyo mundo se desmoronaba. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban un abismo de dolor. Los invitados se levantaban, boquiabiertos, sin poder creer lo que presenciaban. El sacerdote, paralizado, no sabía cómo reaccionar.
Lucia, de pie frente al altar, con su vestido blanco manchado por las lágrimas que corrían sin control, solo podía sentir el peso de una humillación pública que la consumiría hasta lo más profundo. Su futuro, sus sueños, su esperanza, todo había sido pulverizado en un instante. Desprovista de toda fuerza, Lucia se desvaneció, su cuerpo frágil cediendo al peso de la traición. El caos estalló en la iglesia, antes sagrada, ahora un eco de su tormento. Juan, impávido y sin una sola mirada atrás, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un rastro de cenizas en lo que una vez fue el alma de Lucia. Familiares y amigos, horrorizados y perplejos, intentaron auxiliarla, pero ¿cómo se consuela a un corazón que ha sido despedazado tan brutalmente? Su vestido, símbolo de pureza y alegría, ahora era un manto de vergüenza y desesperación. Sus lágrimas lo empapaban, un torrente incesante que reflejaba el diluvio en su interior. El mundo de Lucia se hizo añicos en ese preciso momento. La humillación fue más que insoportable. Era una herida abierta, expuesta a la vista de todos. No solo había perdido a su amor de la infancia, sino que había sido el objeto de una venganza tan cruel y pública que su espíritu se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo, se preguntaban muchos, cómo alguien podía planear algo así? ¿Y cómo podría una persona sobrevivir a tal horror, a la aniquilación total de su dignidad y sus sueños? Los días siguientes se convirtieron en semanas de una oscuridad impenetrable. Lucia no podía enfrentar la realidad. La vergüenza que sentía, el dolor punzante de la traición, la sensación de haber sido utilizada y manipulada hasta lo más profundo de su ser, la consumían por completo. Se sentía vacía, rota, sin un ápice de esperanza. A medida que la historia se difundía como pólvora, alimentando los chismes y las miradas curiosas, su sufrimiento se multiplicaba exponencialmente, atrapándola en un abismo de desesperación. Pero incluso en el abismo más profundo, el espíritu humano busca la luz. Lentamente, con cada día que pasaba, una mano tierna se extendió hacia Lucia. Fue su madre, luego una hermana y finalmente una amiga leal que se negó a dejarla sola en su oscuridad. El camino hacia la recuperación se reveló como una senda tortuosa. Cada paso, una lucha contra el peso de la humillación y el dolor. Levantarse de la cama era una victoria. Ingerir un bocado de comida, un acto de resistencia. Poco a poco, minúsculas chispas de dignidad comenzaron a encenderse en su interior, recordándole que no podía permitir que la crueldad de Juan definiera el resto de su existencia. No podía seguir siendo la víctima de una historia que él había escrito con malicia. Comprendió que el perdón no era un regalo para Juan, sino una liberación para su propia alma. Entendió que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de devolver el golpe, sino en la inquebrantable voluntad de levantarse, reconstruirse y emerger más fuerte, más sabia, más plena que antes. Con cada sesión de terapia, cada conversación íntima y cada lágrima derramada, Lucia empezó a desenterrar su voz, a reafirmar su valor inherente y a redescubrir un propósito más allá de la sombra de la traición. La herida era profunda, pero la curación, aunque lenta, era posible. Estaba decidida a resurgir de las cenizas de su dolor. Su mente, aún plagada de recuerdos dolorosos, empezó a buscar anclajes en el presente. Los días se tornaron semanas y con cada amanecer, Lucia se obligaba a dar un paso, por pequeño que fuera. Primero fue salir de la cama, luego comer una comida completa. Después un breve paseo bajo el sol, sintiendo el calor en su piel como una promesa de vida. Sus amigos y familiares, aunque conmovidos por su sufrimiento, se convirtieron en su red de seguridad inquebrantable. Con paciencia y amor, la ayudaron a recoger los fragmentos de su alma. Lucia, en sus sesiones de terapia, comenzó a desentrañar el nudo de dolor y vergüenza que la ahogaba. Comprendió que el perdón no era un regalo para Juan, sino una liberación para sí misma. Era la llave para dejar de cargar el peso de una traición que no había cometido ella, sino que había sido perpetrada en su contra.
Lentamente pero con firmeza, dejó de verse como una víctima y empezó a reconocer la increíble fortaleza que residía en su interior. Sabía que la verdadera victoria no sería la venganza, sino la capacidad de reconstruir su vida desde cero, más fuerte, más sabia y sobre todo, más dueña de sí misma que nunca. Este era el inicio de su metamorfosis, un renacimiento forjado en el crisol del dolor. En el corazón de ese mismo sufrimiento, Lucia encontró una chispa de resiliencia. No fue un despertar repentino, sino el resultado de días interminables de agonía, donde cada lágrima se mezclaba con la convicción de que no podía dejarse consumir por la maldad de otro. Poco a poco, con la ayuda inquebrantable de su hermana, que no la abandonó ni un solo instante, y el amor silencioso de su madre, Lucia empezó a vislumbrar un tenue rayo de luz en la oscuridad que la rodeaba. Los primeros pasos fueron dolorosos y lentos. Levantarse de la cama parecía una hazaña, comer una obligación vacía. Pero cada pequeño acto de autocuidado era una victoria diminuta sobre la sombra de Juan. Las conversaciones con un terapeuta se convirtieron en un santuario donde podía desahogar su ira y su tristeza, un espacio seguro para empezar a desentrañar el nudo de dolor que oprimía su pecho. Aprendió que el perdón no era un regalo para quien la había herido, sino una liberación para sí misma. Era soltar el ancla que la mantenía atada al pasado, a la amargura y al control que Juan había intentado ejercer sobre su destino. Lucia comprendió que la verdadera fuerza no radicaba en la venganza, sino en la capacidad de reconstruir su propio castillo, ladrillo a ladrillo, sobre cimientos más sólidos que antes. Empezó a buscar aquello que le devolviera el sentido de su propia existencia, a redefinir quién era más allá de la víctima de una traición. La voz que había sido silenciada por la humillación comenzó a resonar de nuevo, más clara y firme. Su valor, opacado por la vergüenza, se reveló en cada decisión consciente de avanzar, de sanar, de vivir. Con cada amanecer, Lucia se prometía a sí misma un paso más, por pequeño que fuera, hacia su propia liberación. No fue fácil. Las noches seguían plagadas de pesadillas y el día traía consigo el fantasma de la humillación pública. Sin embargo, en el fondo de su corazón herido, una determinación inquebrantable comenzó a germinar. Buscó ayuda, no para olvidar, sino para procesar el trauma. Se sentó con terapeutas que la guiaron a través del laberinto de su dolor, ayudándola a desentrañar el nudo de culpa y vergüenza que Juan había atado tan apretadamente. Lentamente, Lucia aprendió a transformar la narrativa de su tragedia. Ya no era solo una víctima, era una sobreviviente, una guerrera que había sido derribada, pero que se levantaba con una sabiduría forjada en el fuego de la adversidad. Descubrió que perdonar no significaba absolver a Juan de su maldad, sino liberarse a sí misma de las cadenas de su rencor. Ese perdón, dirigido hacia su propio ser por haberse permitido ser vulnerable, fue el bálsamo que empezó a sanar las heridas más profundas. La vergüenza que la había paralizado comenzó a disiparse, reemplazada por una quietud interior y una fuerza renovada. Su propósito, antes ligado a una vida con Juan, se redefinió. Entendió que su experiencia, por dolorosa que fuera, podía ser una fuente de fortaleza para otros. El camino era largo, pero Lucia ya no caminaba a ciegas. Ahora, con la mirada firme hacia el futuro, estaba construyendo una nueva versión de sí misma, una versión que Juan jamás podría destruir. No solo reconstruía su vida, sino que también encontró una nueva misión, un propósito que emergía de las cenizas de su pasado. Su experiencia, tan dolorosa, la transformó en una voz para aquellos que habían sido víctimas de crueldad y traición. Lucia comenzó a compartir su historia, primero en círculos íntimos, luego con grupos de apoyo, convirtiendo su trauma en un faro de esperanza y resiliencia para otros. Cada palabra que pronunciaba, cada consejo que ofrecía, era un paso más en su propia sanación y un golpe silencioso contra la oscuridad que Juan había intentado sembrar en su alma. Mientras Lucia florecía con una fortaleza inquebrantable, el destino de Juan tomaba un rumbo muy distinto.
Su acto de venganza pública, lejos de otorgarle la satisfacción deseada, lo marcó de por vida. La sociedad, que al principio había murmurado con morbo, pronto le dio la espalda. Su reputación se hizo pedazos. Negocios que una vez prosperaron comenzaron a languidecer, socios se distanciaron y viejos amigos desaparecieron. Juan, antes un hombre con una vida prometedora, se encontró aislado, prisionero de su propio rencor y amargura. La cruel ironía era que, al intentar destruir a Lucia, Juan se había destruido a sí mismo, quedando solo y vacío en la prisión que él mismo había construido. Mientras Juan se consumía en su propio resentimiento, Lucia, por su parte, encontró una paz que él jamás alcanzaría. Su renacimiento no fue un acto de venganza activa, sino la silenciosa justicia del destino obrando en su favor. Con una determinación renovada, Lucia no solo se levantó de las cenizas de su humillación, sino que transformó su profundo dolor en una fuerza motriz para ayudar a otros. Se dedicó con pasión a apoyar a personas que, como ella, habían sufrido traumas emocionales y traiciones, convirtiendo su propia herida en una fuente inagotable de empatía y comprensión. Su historia, que había comenzado con una humillación pública devastadora, se estaba reescribiendo como un poderoso testimonio de resiliencia y superación. Lucia no buscó el amor la encontró a ella, en su forma más pura y madura. No fue el romance impulsivo de la juventud, ni el engaño velado de una traición, sino una conexión sincera y profunda con un hombre que la valoraba por completo, que veía más allá de su pasado y abrazaba su fortaleza. Este nuevo amor no tenía intenciones ocultas ni sombras de venganza, solo la luz de un afecto genuino y un respeto mutuo. Así, Lucia experimentó la verdadera redención, demostrando que florecer a pesar de la adversidad era su mayor victoria. Mientras Lucia construía esta nueva vida, ajena a cualquier rencor, la realidad para Juan era una senda de amargura y soledad. Su acto de crueldad pública, lejos de brindarle la satisfacción esperada, se convirtió en una condena silenciosa. La sociedad lo repudió, su nombre fue manchado por la infamia de su venganza. Las puertas que antes se abrían ante él ahora permanecían cerradas, sus negocios se desmoronaron y sus relaciones personales se volvieron superficiales y fugaces. La amargura que lo había impulsado a ejecutar tan macabro plan lo consumió desde dentro, dejándolo vacío y solo, un prisionero de su propio resentimiento. Lucia, en cambio, encontró una paz que Juan jamás podría poseer. No buscó una venganza activa. En su lugar, el destino le ofreció una justicia silenciosa. Se dedicó a una causa noble, extendiendo su mano a otras personas que habían sufrido traumas similares, transformando su propio dolor en una fuente inagotable de fortaleza y empatía. Su historia, que se inició con la más profunda humillación, se convirtió en un testimonio vibrante de resiliencia y superación personal. Encontró no solo un amor verdadero, libre de pasados ocultos y segundas intenciones, sino también un propósito que trascendía su propia existencia. Hoy, Lucia es una mujer mayor, cuyas arrugas narran historias de batallas libradas y victorias alcanzadas. Su mirada ya no refleja el peso del dolor, sino la serena calma de quien ha navegado las tormentas más feroces y ha descubierto su propio sol interior. Su vida se erige como un recordatorio palpable de que, incluso en los abismos más oscuros, la inquebrantable capacidad de amar, perdonar y reconstruirse reside en lo más profundo de cada ser humano. Nos enseña que la verdadera venganza no reside en dañar al otro, sino en la inmensa fortaleza de florecer y brillar a pesar de las adversidades que nos han infligido. Es la prueba viviente de que la luz siempre encuentra un camino. El camino de Lucia, desde la devastación hasta la serenidad, es un testimonio inquebrantable de la capacidad humana para transformar el trauma más profundo en una fuente de fortaleza inagotable. Nos confronta con el abismo del rencor y la oscuridad que puede habitar en un corazón, pero, al mismo tiempo, nos eleva al recordarnos el poder trascendente del perdón, de la resiliencia y de la búsqueda incansable de la propia paz.
Su relato no solo nos obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar la crueldad de una venganza, sino que, de manera más esperanzadora, nos impulsa a reflexionar hasta dónde podemos llegar nosotros en nuestro propio viaje de sanación y redención, construyendo un futuro donde la luz prevalezca. Si esta poderosa historia te ha conmovido profundamente, te ha inspirado a reflexionar sobre las complejidades de la vida y el espíritu humano, y te ha dejado pensando en el verdadero significado de la justicia y la esperanza, no olvides dejar tu me gusta para apoyarnos, compartirla con aquellos que necesitan escuchar un mensaje de superación, y lo más importante, suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias impactantes que